Mi esposo dejó los papeles del divorcio con una sonrisa y dijo, acepta a mi amante, o romperemos. Firmé los papeles sin dudarlo. Mi esposo palideció. No, espera. Entendiste mal. Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de comenzar mi historia, preparen una taza de té caliente y pónganse cómodos. Me encantaría saber a qué hora del día están viendo este vídeo. Por favor, comenten M4 para la mañana, T4 para la tarde, o N4 para la noche. Ahora, permítanme llevarlos a esta historia. Mi nombre es Linda, y si me hubieran pedido hace una semana que describiera mi vida, habría usado palabras como estable, cómoda y quizás, si fuera honesta, predecible. Tengo 48 años. Vivo en una casa de estilo colonial en los suburbios de Chicago con un porche envolvente que pasé 3 veranos repintando yo misma. Tengo 2 hijos, una despensa meticulosamente organizada y un esposo llamado Mark, con quien he estado casada durante 15 años. O más bien, tenía un esposo. Era un martes por la noche. Los martes solían ser noches de tacos, una tradición que comenzamos cuando Jason era un niño pequeño, pero últimamente, los martes eran solo noches en las que Mark trabajaba hasta tarde o decía que trabajaba hasta tarde. Estaba de pie en la isla de la cocina fregando una mancha de café rebelde de la encimera de granito. La casa estaba en silencio. Los chicos estaban arriba, Jason haciendo la tarea, Tyler jugando videojuegos. El único sonido era el zumbido del refrigerador y el chasquido rítmico de mi esponja. Entonces se abrió la puerta principal. Usualmente, Mark llega a casa con el peso del mundo sobre sus hombros, aflojándose la corbata, quejándose del tráfico en la enero del 90, preguntando si la cena está lista. Pero esta vez, la energía era diferente. Entró con un pavoneo, un brío en su paso. Llevaba su traje de raya diplomática azul marino, el que guarda para las reuniones de la junta, y olía a una destilería cara mezclada con un perfume que era floral, empalagoso y definitivamente no mío. Linda, dijo. No, cielo, no, cariño. Solo Linda. No se acercó a besarme. Fue directo a la mesa de la cocina, sacó una silla y se sentó. Colocó un sobremanila grueso sobre la mesa con un golpe pesado y deliberado. Sonó como el mazo de un juez. Siéntate, dijo. No era una petición. Era una orden. Me sequé las manos en un paño de cocina, mi corazón comenzando un latido lento y pesado en mi pecho. La cena está en el horno, Mark. Es estofado de ternera. ¿Tu favorito? Olvida el estofado. Hizo un gesto despectivo con la mano. Necesitamos discutir el futuro. Me senté frente a él. Él sobreyacía entre nosotros como un arma cargada. Mark se reclinó, entrelazando los dedos detrás de la cabeza, una sonrisa de suficiencia jugando en sus labios. Parecía un gato que no solo se había comido al canario, sino que también había negociado un contrato para un libro al respecto. Esta es la situación, comenzó, su voz suave y practicada como si estuviera presentando una propuesta a un cliente. He conocido a alguien. Se llama Tiffany. Tiene 28 años. Trabaja en marketing y me hace sentir cosas que no he sentido en una década. Pasión. Emoción. Vitalidad. Sentí que la sangre se drenaba de mi rostro, dejando mis manos frías y entumecidas. Lo miré fijamente, esperando el remate, esperando que dijera que estaba bromeando, pero sus ojos eran mortalmente serios. Sé lo que estás pensando, continuó, sin dejarme hablar. Estás pensando que este es el final. Pero no tiene por qué serlo. Soy un hombre pragmático, Linda. Sé que dependes de mí. No has trabajado en 15 años. ¿Te gusta esta casa? ¿Te gusta tu jardín? ¿Te gusta el hecho de que los chicos vayan a una escuela privada? Se inclinó hacia adelante, sus codos descansando sobre la mesa, invadiendo mi espacio. Así que, he elaborado una propuesta, un ultimátum, si quieres. Dentro de ese sobre hay papeles de divorcio, pero son solo una formalidad, una amenaza para mostrarte que hablo en serio. Este es el trato. Voy a estar con Tiffany. Pasaré mis fines de semana en su apartamento. Estaré aquí durante la semana por los chicos. Seguimos casados legalmente.
Tú conservas la casa, las tarjetas de crédito, el estatus de ser la señora Mark Reynolds. A cambio, miras para otro lado. Aceptas que tengo una vida fuera de este aburrimiento doméstico. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Acepta a mi amante, Linda, o rompemos ahora mismo. Y si rompemos, ya sabes, no puedes sobrevivir ahí fuera sola. Tienes casi 50 años. El mercado laboral no está precisamente rogando por contadoras que no han tocado una hoja de cálculo desde la administración Bush. Sonrió con suficiencia. Esa sonrisa era la expresión de un hombre que tenía todas las cartas. Sinceramente creía que yo estaba atrapada. Pensaba que era débil. Pensaba que yo era solo un accesorio en su casa, como la lámpara en la esquina o la alfombra en el pasillo. Útil, decorativa, pero en última instancia, silenciosa. Miré el sobre. Luego lo miré a él. Entonces, dije, mi voz sorprendentemente firme. Mis opciones son compartir a mi esposo con una mujer de la mitad de mi edad o divorciarme. Exactamente, dijo Mark, mirando su reloj. Es una oferta generosa. La mayoría de los hombres simplemente te dejarían abandonada y sin recursos. Te estoy ofreciendo seguridad. No grité. No lloré. No le arrojé el estofado de ternera, aunque el pensamiento cruzó mi mente. En cambio, una extraña claridad me invadió. Fue como si una niebla se disipara. Lo vi no como el hombre que amaba, sino como un extraño cruel y arrogante que me había subestimado por última vez. De acuerdo, dije suavemente. La sonrisa de Mark se amplió. Sabía que sería razonable. Es lo mejor. De verdad. Tú conservas tu vida, y yo consigo ser feliz. Metí la mano en el cajón de los trastos detrás de mí y saqué un bolígrafo de tinta negra. Lo hice sonar. El sonido fue agudo en la silenciosa cocina. Saqué los papeles del sobre. Eran pesados, papel de alta calidad. Pasé a la última página. Demandante, Mark Reynolds. Demandada, Linda Reynolds. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Mark, un destello de confusión cruzando su rostro. Estoy tomando mi decisión, dije. No dudé. No temblé. Apreté el bolígrafo contra el papel y firmé mi nombre con letras grandes y cursivas. Linda Reynolds. Le puse la fecha. Luego empujé los papeles de vuelta a través de la mesa hacia él. Elijo el divorcio, dije con calma. He terminado. Mark miró la firma. Sus ojos se salieron de sus órbitas. La sonrisa de suficiencia desapareció al instante, reemplazada por una mirada de pánico puro y absoluto. La sangre se drenó de su rostro tan rápido que parecía que podría desmayarse. No, tartamudeó, alcanzando los papeles como si pudiera borrar la tinta con sus propias manos. No, Linda, espera. Claramente entendiste mal. No quise decir. Solo estaba tratando de negociar. No estabas negociando, Mark. Me levanté, mirándolo desde arriba. Estabas intimidando, y acabas de intimidar a la mujer equivocada. Antes de contarles lo que sucedió después, como lo eché y expuse sus secretos, necesito llevarlos atrás en el tiempo. Necesitan entender cómo llegamos aquí. Necesitan entender a la mujer que solía ser para que puedan apreciar a la mujer en la que me acabo de convertir. Y oigan, si están escuchando esto y alguna vez alguien los ha subestimado, por favor háganme un favor. Comenten yo abajo. Háganme saber que no estoy gritando al vacío. Significa mucho para mí. Ahora, volvamos 3 meses atrás, a cuando las grietas comenzaron a mostrarse. Para entender por qué Mark se sorprendió tanto de que firmara esos papeles, tienen que entender la dinámica de nuestro matrimonio. Durante 15 años, Mark ha sido la estrella y yo he sido el público. Él ha sido el director ejecutivo y yo he sido el personal de apoyo. Él creía genuinamente que había construido nuestra vida sin ayuda. Pero los recuerdos son cosas curiosas. Pueden ser reescritos por el ego. Permítanme retroceder 15 años. Entonces no era solo una ama de casa. Era una auditora senior en una de las firmas de contabilidad más prestigiosas de Chicago.
Tenía 29 años, era inteligente, ambiciosa y ganaba casi el doble de lo que Mark ganaba como representante de ventas junior. Conducía un descapotable. Tenía mi propia cartera de inversiones. Estaba en camino de convertirme en socia antes de cumplir los 35. Conocí a Mark en un evento de networking. Era encantador, lleno de grandes ideas y carisma, pero estaba arruinado. Tenía una visión para una firma de consultoría logística, pero sin capital y con cero conocimientos financieros. Nos enamoramos perdidamente y rápido. Me hacía reír. Me hacía sentir que podía relajarme, que no siempre tenía que ser la chica dura en la sala de juntas. Cuando nos casamos, vino a mí con su plan de negocios. Linda, dijo, sus ojos brillando con lágrimas. No puedo hacer esto sin ti. Los bancos no me prestarán el dinero. Pero si usamos tus ahorros, si me ayudas a llevar los libros, podemos construir un imperio. Pero necesito que te concentres en el frente doméstico para que yo pueda buscar clientes. Por favor, confía en mí. Fue una petición enorme. Me estaba pidiendo que renunciara a mi carrera, mi identidad y mi independencia financiera para apostar por su sueño. Y porque lo amaba, porque creía en nosotros, lo hice. ¿Renuncié? Retiré mi 401k para pagar el alquiler de la oficina. Usé mi herencia de mis padres, dinero que se suponía que era mi red de seguridad, para comprar los servidores y el software. Durante los primeros 5 años, fui el motor invisible de su éxito. Me sentaba en nuestra mesa del comedor hasta las 2 de la madrugada, amamantando a Jason con un brazo y haciendo la nómina de Mark con el otro. Detecté errores fiscales que lo habrían llevado a la quiebra. Negocié con proveedores para reducir costos. Fui su directora financiera, su departamento de recursos humanos y su conserje, todo por un salario de $0. Recuerdo una noche en particular. Mark acababa de conseguir su primer gran contrato. Llegó a casa con una botella de champán. La bebimos en tazas de café porque no habíamos puesto el lavavajillas. No podría haber hecho esto sin ti, Lynn, susurró, besando mi frente. Esta es nuestra victoria. Eres mi socia en todo. Me aferré a esas palabras. Las atesoré. Pero a medida que la empresa crecía, la memoria de Mark se desvanecía. Una vez que el dinero comenzó a llegar de verdad, contrató a una firma de contabilidad real. Contrató a un director de recursos humanos llamativo. Lentamente me apartó de las operaciones comerciales. No deberías tener que preocupar tu linda cabecita con números nunca más, me dijo un día, quitándome los archivos de las manos. Simplemente disfruta de la vida que te estoy dando. Ve al spa. Cuida de los chicos. Sonaba a amabilidad, pero fue una degradación. El nosotros se convirtió en yo. Yo compré esta casa. Yo pagué esas vacaciones. Mi dinero. Él convenientemente olvidó que su dinero creció de la semilla de mi sacrificio. Comenzó a tratarme menos como una socia y más como una empleada que no podía despedir. El cambio se volvió innegable hace unos 3 meses. Estábamos en una cena de premios de la industria. Mark estaba recibiendo el premio al emprendedor del año. Yo estaba sentada en la mesa, aplaudiendo hasta que me dolieron las manos, radiante de orgullo. Después de la ceremonia, fui al bar a por un vaso de agua. Mark estaba allí, rodeado de un grupo de hombres de negocios más jóvenes y de aspecto hambriento. No me vieron acercarme. Tu esposa es encantadora, Mark, dijo uno de ellos. Mark se rió, agitando su whisky escocés. Sí, Linda es genial. Mantiene la casa en pie, pero, hombre, a veces desearía que tuviera un poco más de empuje, ¿sabes? Ha estado fuera del juego tanto tiempo. No entiende la presión bajo la que estoy. Vive en una burbuja que yo pago. Sinceramente, estaría perdida sin mí. No sabría cómo pagar una factura de electricidad si yo no configurara el pago automático. Los hombres se rieron, una risa cruel de camaradería. Me quedé allí congelada. El hielo en mi vaso traqueteaba contra los lados. Fui yo quien configuró el pago automático. Fui yo quien manejó el presupuesto del hogar para que él pudiera comprar sus trajes caros. Fui yo quien había auditado a empresas de Fortune 500 mientras él todavía luchaba por descubrir cómo usar Excel.
Quería acercarme y tirarle el agua en la cabeza. Quería gritarle mis credenciales en la cara, pero no lo hice. Me tragué la humillación. Pensé en Jason, que estaba luchando con el álgebra, y en Tyler, que necesitaba aparatos de ortodoncia. Me dije a mí misma que solo era el alcohol hablando. Me dije que fuera la buena esposa y no montara una escena. Ese fue el momento en que se plantó la semilla del resentimiento. Me di cuenta entonces de que mi esposo no me respetaba. Me toleraba, y la tolerancia es algo muy frágil. Regresé a la mesa, puse una sonrisa en mi rostro y fingí que no había oído nada. Pero esa noche, mientras yacía en la cama junto a él, mirando al techo, comencé a preguntarme, si era tan inútil, ¿por qué se esforzaba tanto en mantenerme en la oscuridad? Después de esa noche en la cena de premios, se me cayeron las vendas de los ojos. Empecé a notar cosas. Pequeñas cosas al principio, luego cosas más grandes y alarmantes. Era como vivir con un extraño que llevaba la cara de mi esposo. La primera señal fue la vanidad. Mark siempre había sido un hombre de buen ver, alto, de hombros anchos, con algunas canas en las sienes que lo distinguían. Pero de repente, estaba obsesionado con su apariencia de una manera que gritaba crisis de la mediana edad. Empezó a comprar trajes de diseñador que costaban $3.000 cada uno. Se unió a un gimnasio de élite al otro lado de la ciudad, del tipo que cuesta más al mes que nuestro presupuesto para la compra. Afirmaba que necesitaba hacer contactos mientras se ejercitaba, aunque teníamos una cinta de correr y pesas perfectamente buenas en el sótano. Luego vino el olor. Mark había usado la misma loción para después del afeitado de madera de cedro durante 10 años. Me encantaba. Olía a hogar. Pero un martes, llegó a casa oliendo como un mostrador de perfumes de una tienda por departamentos andante. Era almizclado, pesado e innegablemente moderno. ¿Cambiaste tu colonia?, pregunté, inclinándome para oler el cuello de su camisa mientras él esquivaba mi abrazo. Dios, Linda, deja de olfatearme como un sabueso, espetó, apartándose. Es salvaje. Todos los chicos de la oficina la usan. ¿No puede un hombre actualizar su estilo sin una inquisición? Solo preguntaba, dije, herida. Bueno, deja de preguntar. Me estás asfixiando, murmuró, subiendo las escaleras para ducharse inmediatamente, lo que era otro nuevo hábito. Solía llegar a casa y desplomarse en el sofá. Ahora, iba directamente a la ducha para restregar el día, o la evidencia. Luego estaba la protección del teléfono. Este era el cliché clásico, pero fue impactante verlo suceder en la vida real. Mark solía ser descuidado con su teléfono. Lo dejaba en la isla de la cocina boca arriba mientras iba a jugar a la pelota con los chicos. Sabía su código de acceso, 1234. ¿Simple? Ahora, el teléfono estaba pegado a su palma. Si iba al baño, el teléfono iba con él. Si sacaba la basura, el teléfono estaba en su bolsillo. Instaló un protector de pantalla de privacidad para que no pudiera ver las notificaciones incluso si estaba sentada justo a su lado. Una noche, estábamos viendo una película. Su teléfono vibró en la mesa de café. Instintivamente, lo alcancé para dárselo. No lo toques, gritó, arrebatándolo tan rápido que derribó un tazón de palomitas de maíz. Retiré mi mano como si me hubiera quemado. Los chicos levantaron la vista de sus iPads, con los ojos muy abiertos. Protocolos de seguridad del trabajo, murmuró Mark, su rostro enrojeciendo. Confidencialidad del cliente. Si introduces el código de acceso incorrecto, borra los datos. No puedo arriesgarme. No iba a desbloquearlo, Mark. Solo te lo estaba dando. Solo déjame manejar mis propios dispositivos, refunfuñó. Pero el momento que realmente destrozó mi negación, el momento en que supe que esto no era solo una fase, sucedió hace 2 semanas. Era un domingo por la mañana. Mark estaba jugando al golf, o eso dijo. Estaba limpiando su coche, el sedán de lujo que insistía en alquilar. Trataba el coche como un basurero, dejando tazas de café y envoltorios por todas partes. Estaba aspirando debajo del asiento del pasajero, metiendo la boquilla en el espacio reducido entre el asiento y la consola central. Oí un traqueteo, algo de plástico siendo succionado pero atascándose.
Apagué la aspiradora y metí los dedos en la grieta. Saqué un objeto pequeño y brillante. Era un pendiente, no un pendiente de diamantes, no una perla con clase como las que yo usaba. Era una cosa larga y colgante con pedrería barata y una pluma rosa brillante. Parecía algo que una adolescente compraría en un kiosco de un centro comercial. Era hortera. Era llamativo. Y definitivamente, absolutamente no era mío. Me senté allí en el asiento del conductor del coche de mi esposo, sosteniendo esa baratija en mi palma temblorosa. El sol pegaba a través del parabrisas, pero sentía un frío glacial. El estómago se me cayó a los pies. Cuando Mark llegó a casa, arrojando su bolsa de golf en la esquina, yo estaba esperando en la cocina. Sostuve el pendiente en alto. «Mark, ¿de quién es esto?» Ni siquiera se inmutó. No parecía culpable. Parecía molesto. Miró el pendiente y soltó una risa seca y despectiva. «Oh, eso. Eso debe ser de la hija de Dave. Le di un aventón a Dave al mecánico la semana pasada, y su hija estaba en el asiento trasero. Tiene toda esa chatarra brillante. Debe haberlo pateado debajo del asiento». Lo miré fijamente. La hija de Dave se sentó en el asiento delantero, pregunté, mi voz tensa, porque encontré esto muy debajo del asiento del pasajero delantero. Probablemente lo arrojó allí. ¿Quién sabe? Los niños hacen cosas raras. ¿Por qué te obsesionas con la basura? Tíralo. Pasó junto a mí, abriendo la nevera para coger una cerveza. Me quedé allí, agarrando el pendiente con tanta fuerza que el poste de metal se clavó en mi piel. Dave no tenía una hija. Dave tenía 3 hijos. Había estado en casa de Dave para una barbacoa en julio. Había visto a sus 3 hijos saltar en el trampolín. Mark me había mentido a la cara. Había mentido sin esfuerzo, sin pestañear, sin una pizca de remordimiento. Pensaba que era estúpida. Pensaba que estaba tan desconectada de su vida que no recordaría a los hijos de su mejor amigo. Ese fue el momento en que la tristeza terminó. El dolor se evaporó, reemplazado por un cálculo frío y duro. Él pensaba que yo era solo una ama de casa regañona. Olvidó que yo solía auditar corporaciones para ganarme la vida. Si había grietas en los libros, las encontraría. Y si había grietas en mi matrimonio, iba a encontrar la fuente. No tiré el pendiente. Lo guardé en mi bolsillo. No era basura. Era la prueba A. Esa noche, Mark se durmió rápidamente, roncando ruidosamente con la arrogancia de un hombre que se cree intocable. Me quedé a su lado durante 1 hora, escuchando el ritmo de su respiración, sintiendo una oleada de repulsión cada vez que exhalaba. A la 1 de la madrugada, me deslicé fuera de la cama. Fui a mi oficina. Uso comillas porque con los años, mi espacio de trabajo se había convertido en el trastero de la casa. Mi escritorio estaba cubierto con el equipo de hockey de Jason, montones de facturas sin pagar y los proyectos de Lego inacabados de Tyler. Despejé un espacio, me senté y abrí mi viejo portátil. Me crují los nudillos. Hacía años que no hacía una auditoría forense, pero es como andar en bicicleta. Nunca olvidas cómo seguir el dinero. Mark pensaba que era inteligente cambiando la contraseña de su teléfono, pero era perezoso con su seguridad financiera. Teníamos una cuenta corriente conjunta para los gastos del hogar, pero sabía que había abierto tarjetas de crédito personales. Había cambiado todos los extractos a formato electrónico hace unos 6 meses, afirmando que estaba salvando el medio ambiente. Olvidó un detalle crucial. Yo era la administradora principal de nuestra red Wi-Fi doméstica. También fui yo quien configuró sus preguntas originales de recuperación de correo electrónico hace 10 años porque las seguía olvidando. Pregunta, ¿cómo se llamaba tu primera mascota? Respuesta, Buster. Pregunta, ¿cuál es el apellido de soltera de tu madre? Respuesta, Collins. Me llevó menos de 10 minutos restablecer la contraseña de su correo electrónico. Inicié sesión. La bandeja de entrada se cargó y las compuertas se abrieron. No busqué cartas de amor primero. En un divorcio, las emociones son complicadas, pero los números son absolutos. Los números no mienten. Los números son la única verdad que se sostiene en un tribunal de justicia.
Fui directamente a la carpeta de basura. La gente siempre borra los correos electrónicos incriminatorios pero olvida vaciar la basura. Había docenas de confirmaciones. Open Table, reserva para 2 en The Onyx Room, martes, 7 de la tarde Ticketmaster. 2 asientos en primera fila para el concierto de Beyoncé, $800. Expedia, reserva de fin de semana en The Vineyard Bed and Breakfast, Valle de Napa. Mi mano temblaba sobre el ratón. El viaje a Napa coincidió con su conferencia de ventas regional. Me había llamado desde ese viaje, quejándose de lo aburridos que eran los seminarios. Estaba acostado en la cama con ella mientras se quejaba conmigo. Luego busqué alertas financieras. Encontré extractos de una tarjeta Visa Black que no sabía que existía. El nombre del titular de la tarjeta era Mark Reynolds, pero había un usuario autorizado, Tiffany Miller. Abrí los extractos en PDF. Los gastos eran nauseabundos. Victoria's Secret, $450. Sephora, $300. Tiffany & Co. La joyería, no la amante, $2,200. Me sentí mal. Físicamente mal. Miré las fechas. La compra de la joya fue en nuestro aniversario. Él me había dado una tarjeta. Solo una tarjeta. Me había dicho que las cosas estaban ajustadas este año debido a la recesión del mercado. Pero luego encontré algo que hizo que la habitación diera vueltas. Tuve que agarrarme al borde del escritorio para no caerme de la silla. Entré en nuestra cartera de inversiones. Mark manejaba las operaciones ahora, pero mi nombre todavía estaba en la cuenta. Navegué hasta las subcuentas etiquetadas como Fondo Universitario de Jason y Fondo Universitario de Tyler. Estas eran cuentas sagradas. Las habíamos comenzado cuando nacieron los niños. Había puesto cada centavo de mi herencia en ellas. Las bonificaciones de Mark iban allí. Se suponía que era su futuro. Matrícula, residencias, libros. Hice clic en la cuenta de Jason. Debería haber tenido casi $85,000. El saldo indicaba $4,112. Jadeé, un sonido ahogado escapó de mi garganta. Hice clic en la cuenta de Tyler. Saldo, $1,500. Desaparecido. Más de $100,000 desaparecidos. Revisé el historial de transacciones, mis ojos nublados por lágrimas de rabia. Se habían realizado grandes retiros durante los últimos 6 meses. Transferencias bancarias. Transferencia bancaria, $15,000. Destinatario, Tiffany Luxury Apartments LLC. Nota, depósito de seguridad y alquiler. Transferencia bancaria, $8,500. Destinatario, Diamond District Jewelers. Transferencia bancaria, $5,000. Fecha, 12 de octubre. Me quedé mirando esa fecha. El 12 de octubre era el cumpleaños de Tyler. Mark le había dicho a Tyler, lo siento, amigo. El trabajo de papá va lento. No podemos hacer el gran viaje a Disney este año. Quizás la próxima vez. Había mirado a nuestro hijo de 10 años a los ojos, vio su rostro caer de decepción y alegó pobreza. Y en ese mismo día, había transferido $5,000 a su amante. La rabia que me llenó no era caliente. No era la ira ardiente de una mujer despechada. Era fría como el hielo. Era el cero absoluto de una madre cuyos cachorros habían sido atacados. No solo me había engañado. Eso podría sobrevivirlo. Había robado a nuestros hijos. Había saqueado su futuro para pagar un apartamento estudio para una chica de 20 y tantos a la que le gustaban las plumas rosas. Esto era abuso financiero. Esto era fraude. Esto era malversación de bienes conyugales. No cerré el portátil. Empecé a descargar. Descargué cada extracto, cada recibo, cada correo electrónico. Los organicé en carpetas etiquetadas como evidencia. Hice una copia de seguridad de todo en la nube, luego en un disco duro externo, y luego en una memoria USB que pegué debajo del cajón de mi escritorio. Me senté allí en la oscuridad, la luz azul de la pantalla iluminando mi rostro. Miré la foto de Mark y yo en el escritorio, tomada hace 10 años en unas vacaciones en la playa.
La levanté y la puse boca abajo. Él pensaba que estaba tratando con una ama de casa. Pensaba que estaba tratando con una mujer que no entendía de finanzas. Olvidó que yo fui quien le enseñó a leer un balance. No solo iba a divorciarme de él. Iba a destruirlo. Iba a dejarlo sin nada más que su colonia barata y sus mentiras. Me sequé las lágrimas. Tenía trabajo que hacer. Antes de poder ejecutar mi plan, necesitaba marcar una última casilla. Necesitaba ver si había alguien en el rincón de Mark que todavía tuviera una brújula moral. Necesitaba saber si tenía algún aliado en esta familia. Llamé a Marta, la madre de Mark. Marta vivía en un impecable apartamento en el centro. Era el tipo de mujer que usaba perlas para ir al supermercado y creía que las apariencias eran la única moneda. ¿Qué importaba? Siempre habíamos tenido una relación tensa. Ella pensaba que yo estaba demasiado centrada en mi carrera cuando trabajaba y luego demasiado desaliñada, cuando me convertí en ama de casa. Nunca podía ganar. Pero era abuela. Amaba a Jason y a Tyler. Seguramente si supiera que su hijo estaba robando a sus nietos a ciegas, se indignaría. La invité a tomar el té 2 días después de encontrar los extractos bancarios. Envié a los chicos al cine para que pudiéramos hablar en privado. Marta llegó impecable con un traje de Chanel color crema, escaneando mi sala de estar en busca de polvo mientras entraba. Las hortensias de enfrente se ven un poco marchitas, linda, fue su saludo. Realmente necesitas regarlas más. Hola a ti también, Marta, dije, llevándola a la cocina. Le serví té Earl Grey en la porcelana buena. No me anduve con rodeos. Estaba demasiado cansada para charlas triviales. Marta, dije, sentándome frente a ella. Estoy preocupada por Mark. Ha estado distante. Algunas noches no vuelve a casa. Y encontré pruebas de que está viendo a otra persona. Observé su rostro de cerca. Esperaba sorpresa. Esperaba que se quedara boquiabierta, que me tomara la mano. En cambio, Marta tomó un sorbo lento de su té. Dejó la taza con un delicado tintineo y me miró con una expresión de lástima, casi aburrida. Oh, linda, suspiró, ajustándose su collar de perlas. No seas tan ingenua. Parpadeé. Disculpa. Mark es un hombre exitoso, dijo, como si explicara la gravedad a un niño pequeño. Está bajo una presión inmensa. Dirige una empresa. Te proporciona este estilo de vida lujoso. Los hombres como él tienen necesidades. Necesitan una válvula de escape. A veces se desvían. No es personal. Es solo biología. La miré, con la boca ligeramente abierta. ¿No es personal, Marta? Se está acostando con una mujer de la mitad de su edad. Está teniendo una aventura. Bueno, resopló, mirándome de arriba a abajo con ojos críticos. Mírate, querida. Te has dejado un poco, ¿no? Siempre estás con esos pantalones de chándal. Pareces cansada. Un hombre como Mark necesita emoción. Necesita ser admirado. Quizás si pusieras un poco más de esfuerzo en mantenerlo feliz, perdieras 5 kilos, te tiñeras el pelo. No necesitaría buscar en otra parte. Mi sangre hirvió. ¿Me estás culpando por su infidelidad? Solo digo, agitó una mano con manicura, que el matrimonio se trata de compromiso. Tienes una casa bonita. No tienes que trabajar. Deberías estar agradecida. No arruines una buena vida por una pequeña indiscreción. Simplemente haz la vista gorda. Eso es lo que hacemos las mujeres de nuestro estatus. Mantenemos la dignidad familiar. Sentí un nudo frío apretarse en mi pecho. No estaba sorprendida. Probablemente ya lo sabía. No es solo una indiscreción, Marta, dije, mi voz bajando a un susurro. Vació los fondos universitarios de los chicos. Robó el dinero de Jason y Tyler, más de $100.000. Lo usó para pagar el apartamento de su amante. Por una fracción de segundo, vi un destello de vacilación en sus ojos. Su mano se detuvo en su taza de té. Pero luego la máscara volvió a su lugar. Estoy segura de que tiene un plan para devolverlo, dijo con rigidez.
Mark es bueno con el dinero. Probablemente estás malinterpretando los extractos. Siempre fuiste demasiado dramática con los números. Además, Jason es inteligente. Puede conseguir una beca. Mark merece gastar su dinero como le parezca. Se levantó, sacudiendo migas imaginarias de su falda. Mi consejo, arréglate el pelo, prepárale una buena cena y deja de fisgonear. Me lo agradecerás más tarde. No seas la exesposa amargada, Linda. ¿No te queda bien? Mientras salía de mi casa, sus tacones resonando en la madera, me di cuenta de que la podredumbre era profunda. Mark no era una anomalía. Era producto de su crianza. Había sido criado para creer que era el centro del universo y que cualquier mujer en su órbita existía, únicamente para servirle. Marta era una cómplice. Era una conspiradora en mi miseria. Sacrificaría el futuro de sus propios nietos para proteger el ego de su hijo. Cerré la puerta detrás de ella y me apoyé, respirando hondo. Estaba completamente sola. Mi esposo era un ladrón. Mi suegra era una cómplice. Y mi matrimonio era una mentira. Pero darme cuenta de que estaba sola fue la sensación más liberadora que había tenido en años. No tenía que consultar a nadie. No tenía que comprometerme. Ya no tenía que ser amable. Volví a mi oficina e imprimí 2 copias de cada documento que había encontrado. Un juego para mi abogada, Sara, a quien había contratado en secreto esa mañana, y un juego para la sorpresa especial que estaba planeando para Mark. Marta quería que me arreglara el pelo. Bien, me arreglaría el pelo. Me pondría mi pintura de guerra, y luego le mostraría exactamente lo que una mujer dramática podía hacerle a la reputación de su precioso hijo. Volvamos a la mesa de la cocina, donde la tinta de los papeles del divorcio todavía se estaba secando. Mark me estaba mirando, su rostro una máscara de puro terror. La sonrisa arrogante había desaparecido, reemplazada por la mirada de un hombre que se da cuenta de que acaba de pisar un acantilado que no sabía que estaba allí. «¿Tú, lo firmaste?», susurró, su voz quebrándose. Linda, papá. Solo estaba tratando de demostrar un punto. Realmente no quería el divorcio. Estaba fanfarroneando. Me levanté, elevándome sobre él mientras se desplomaba en su silla. Me sentí como si midiera 3 metros. Me diste una opción, Mark. Aceptar a tu amante o romper. Elegí romper. Deberías estar feliz. Eres libre. Ve a estar con Tiffany. Ve a encontrar tu vitalidad. Pero la casa, tartamudeó, mirando la cocina como si la viera por primera vez. Los chicos. Linda, sé razonable. No puedes sobrevivir sin mí. No tienes trabajo. ¿Quién va a pagar las facturas? ¿Quién va a arreglar el coche? Me reí. Fue un sonido frío y agudo. Arreglé el lavavajillas la semana pasada mientras estabas trabajando hasta tarde. He equilibrado nuestro presupuesto durante 15 años. Creo que puedo apañármelas. No, quiero decir, esta es mi casa. Mark se levantó, su rostro enrojeciendo, tratando de recuperar algo de dominio. Yo pago la hipoteca. No puedes simplemente echarme. En realidad, lo corregí, mi voz afilada como una navaja, la escritura está a nombre de ambos. Pero tengo noticias para ti. Mientras estabas ocupado comprándole a Tiffany ese colgante de diamantes con el dinero del cumpleaños de Tyler, yo estaba ocupada contratando a una abogada. Mark se congeló. ¿Qué? Mi abogada, Sara, presentó una moción de emergencia esta mañana, dije, saboreando cada palabra. Basándose en pruebas documentadas de tu adulterio, y más importante, fraude financiero, específicamente la malversación de las cuentas de custodia de nuestros hijos, el juez concedió una orden temporal de ocupación exclusiva. Debes abandonar las instalaciones inmediatamente para evitar una mayor disipación de los bienes conyugales. ¿Disipación de bienes? Mark repitió, pareciendo que iba a vomitar. ¿Tú? ¿Miraste las cuentas? Lo miré todo, Mark. El contrato de alquiler del apartamento, las joyas, el viaje a Napa. Lo tengo todo. Fui al armario del pasillo.
Y como soy eficiente, a diferencia de ti, te ahorré el trabajo de hacer las maletas. Abrí la puerta del armario. Dentro había 2 grandes maletas abultadas hasta los topes. Las había preparado esa mañana mientras él estaba en la ducha. Las arrastré y se las pateé. Se deslizaron por el suelo de madera y golpearon sus caros zapatos italianos con un ruido sordo y satisfactorio. ¿Qué es esto?, preguntó, mirando las maletas con horror. Tu ropa, tus zapatos, tus artículos de aseo y, por supuesto, esa nueva colonia que tanto te gusta, dije. ¿Fuere? No puedes hacer esto, gritó, su voz subiendo de tono. Esto es una locura. Estás reaccionando emocionalmente. Estoy reaccionando legalmente, dije. Si no te vas en los próximos 5 minutos, llamo a la policía. Y no creo que quieras un coche patrulla aparcado enfrente. ¿Qué pensarían los vecinos? ¿Qué pensarían tus clientes? Mark me miró, sus ojos moviéndose entre la puerta, los papeles y mi cara. Vio algo en mis ojos que nunca había visto antes: resolución. Se dio cuenta de que el felpudo sobre el que había caminado durante 15 años se había convertido de repente en un lecho de clavos. Intentó cambiar de táctica. La ira desapareció, reemplazada por un encanto escurridizo y desesperado. Se acercó a mí, extendiendo una mano. Cariño, escucha, arrulló. La he fastidiado. De acuerdo, la he fastidiado a lo grande. Pero podemos arreglar esto. Sabes que te quiero. Tiffany no significa nada. Es solo una aventura. Una cosa de la crisis de la mediana edad. Se acabó. Lo terminaré hoy. Solo hablemos de esto. Aparté su mano de un manotazo. Ella significó lo suficiente para que robaras a tus propios hijos. Significó lo suficiente para que me humillaras. Es demasiado tarde, Mark. Yo era tu esposo, suplicó. Lo eras, dije. Ahora eres un lastre, y Mark, soy mucho mejor contadora de lo que tú eres mentiroso. Señalé la puerta. ¿Fuere? Ahora. Miró mi rostro y vio que la puerta a la reconciliación no solo estaba cerrada, estaba tapiada. Agarró las maletas, sus nudillos blancos. Murmuró maldiciones entre dientes, llamándome nombres que no repetiré. Arrastró las maletas hasta la puerta principal. Luchó con el pomo, su dignidad hecha jirones. Estás cometiendo un gran error, Linda, escupió mientras abría la puerta al aire fresco de la noche. Volverás arrastrándote cuando lleguen las facturas. Ya verás. No eres nada sin mí. Dale mis saludos a Tiffany, dije con calma. Espero que le guste el estofado de ternera. Le cerré la puerta en la cara. Eché el cerrojo, luego la segunda cerradura, luego la cadena de seguridad. Apoyé mi frente contra la madera fría de la puerta, mi corazón martilleando contra mis costillas. Escuché. Oí el golpeteo de las maletas bajando los escalones de la entrada. Oí la puerta del coche cerrarse de golpe. Oí el motor acelerar agresivamente mientras salía derrapando de la entrada. No lloré. Sentí una oleada de adrenalina tan fuerte que mis manos temblaban. Lo había hecho. El parásito se había ido. Pero entonces el silencio de la casa se instaló a mi alrededor, y me di cuenta de que la parte más difícil apenas comenzaba. Me di la vuelta y miré hacia las escaleras. 2 sombras estaban de pie en el rellano superior. Jason y Tyler estaban observando. Mi corazón se rompió en 1.000.000 de pedazos al verlos allí. Tyler, mi dulce hijo de 10 años, estaba abrazando su dinosaurio de peluche favorito, Rex, luciendo absolutamente aterrorizado. Jason, mi hijo de 16 años, estaba de pie con los brazos cruzados, apoyado en la barandilla, su rostro ilegible, pero sus ojos oscuros. Había querido protegerlos. Había querido hacer esto en silencio mientras estaban en la escuela. Pero la arrogancia de Mark me había forzado la mano. Caminé hasta el pie de las escaleras, tratando de que mis manos dejaran de temblar. Chicos, vengan aquí. Bajaron lentamente. Tyler corrió hacia mí y enterró su rostro en mi estómago. Jason caminó detrás de él, rígido y silencioso. Los llevé a la sala de estar y nos sentamos en el enorme sofá seccional beige. ¿Ese era papá?, preguntó Tyler,
su voz ahogada contra mi suéter. ¿Por qué tenía maletas? ¿Se va de viaje? Respiré hondo. Había leído libros sobre cómo contarles a los niños sobre el divorcio. Manténlo simple. No culpes. Tranquilízalos. Pero, ¿cómo no culpar a un hombre que les robó el dinero de la universidad? Papá no se va de viaje, amigo, dije, acariciando el cabello de Tyler. Papá y yo vamos a vivir separados por un tiempo. ¿Es por la señora?, preguntó Tyler. Me congelé. Miré a Jason. Estaba mirando al suelo, arrancando un hilo suelto de sus vaqueros. ¿Qué señora?, pregunté suavemente. Jason levantó la vista. Tenía los ojos enrojecidos. Mamá, para. Lo sabemos. Lo saben, susurré. Sabemos sobre Tiffany, dijo Jason, su voz sorprendentemente profunda, sonando mucho mayor de 16 años. Sonaba cansado. ¿Cómo? Jason sacó su teléfono del bolsillo. Abrió Instagram y navegó a un perfil. Me entregó el teléfono. No es exactamente privada, mamá. Su perfil es público. El algoritmo me la sugirió porque sigue a papá. Lo etiqueta en historias. Noche de cita con mi zorro plateado. Publica fotos de los regalos. Tomé el teléfono. Allí estaba. Tiffany-Miller-So. Rubia, labios carnosos, fotos excesivamente filtradas. Y allí estaba Mark, mi esposo, sonriendo como un tonto en un selfie, sosteniendo una copa de vino, besando su mejilla. Me desplacé hacia abajo. Foto de un collar de diamantes. Pie de foto, me mima. Fecha, hace 2 semanas. Miré a Jason, horrorizada. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? 1 mes, dijo Jason, su voz quebrándose ligeramente. Vi un mensaje de texto aparecer en su teléfono cuando íbamos en coche al entrenamiento. Decía, no puedo esperar a verte, cariño. No era tu número. Busqué el número. Luego encontré su Insta. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté, las lágrimas finalmente desbordándose. No quería hacerte daño, dijo Jason, mirando hacia otro lado. Pensé que quizás era solo una fase. Pensé que se detendría. No quería arruinarlo todo. Abracé a Jason con fuerza, arrastrando a Tyler al montón. Oh, cariño, no deberías haber tenido que cargar con ese secreto. Ese no era tu trabajo. Eres un niño. Se supone que debes preocuparte por la geometría y el béisbol, no por la novia de tu padre. Tyler levantó la vista, las lágrimas corrían por su rostro. ¿Papá nos deja porque fuimos malos? No, dije ferozmente, agarrando sus hombros. No, Tyler. Escúchame. Esto no es tu culpa. Esto es 100% culpa de papá. Él tomó malas decisiones. ¿Me robó el dinero de mi cumpleaños?, preguntó Tyler. Su voz era tan pequeña que casi me partió en dos. Me congelé de nuevo. No les había contado esa parte. No había querido que supieran esa parte. Te oí gritar, susurró Tyler. Cuando estaba en las escaleras, dijiste que compró un colgante con el dinero de mi cumpleaños. Miré a mis 2 hijos. No podía mentirles. Mark les había mentido lo suficiente por los 2. Sí, cariño, dije, mi voz temblando de rabia contenida. ¿Lo hizo? Tomó dinero de sus cuentas de ahorro. Pero escúchenme con atención. Les prometo. Juro por mi vida que voy a recuperar cada centavo. Trabajaré día y noche. Lucharé contra él en los tribunales. Irán a la universidad. Tendrán lo que necesitan. Mamá va a arreglar esto. Tyler enterró su rostro en mi pecho y comenzó a sollozar. Lo odio. ¿Lo odio? Jason miró por la ventana por donde se había ido el coche de Mark. Su mandíbula estaba apretada, un músculo saltaba en su mejilla. Intentó enviarme un mensaje de texto hace un momento, dijo Jason en voz baja. ¿Qué dijo? Dijo que estabas teniendo un colapso nervioso.
Dijo que estabas histérica y que deberíamos hacer una maleta y venir con él al apartamento. ¿Y qué piensas tú?, pregunté, conteniendo la respiración. Jason me miró a los ojos. Le respondí. Dije, no te molestes. Vi las fotos, papá. Eres un perdedor. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Mi hijo no estaba confundido. Estaba enojado y estaba de mi lado. De acuerdo, dije, limpiándome la cara. De acuerdo. Vamos a estar bien. Pero ahora mismo, no quiero cocinar, y definitivamente no quiero estofado de ternera. ¿Pizza?, preguntó Tyler, sorbiendo por la nariz. 3 pizzas grandes, declaré. Extra de pepperoni y palitos de pan y refresco en una noche de escuela. Nos sentamos en el suelo de la sala de estar esa noche, comiendo de las cajas, viendo películas de Marvel. Fue un pequeño acto de rebelión, una recuperación de nuestro espacio. La casa se sentía más vacía sin la voz retumbante de Mark y sus constantes demandas de servicio, pero también se sentía más ligera. La toxicidad se había ido. Miré a mis hijos, sus bocas cubiertas de salsa de tomate, e hice un voto silencioso. Mark pensó que podía despojarnos de nuestros bienes y nuestra dignidad. Pensó que podía irse a su vida de fantasía sin consecuencias. Estaba equivocado. Tenía la casa. Tenía a los niños. Y tenía la evidencia. La fase 1 estaba completa, el desalojo. La fase 2 estaba a punto de comenzar, el golpe de realidad. Mark estaba a punto de descubrir que vivir con una amante de alto mantenimiento en un apartamento estudio no era exactamente el sueño que imaginaba. Pasó una semana. Una semana de silencio de los tribunales de divorcio, pero mucho ruido del molino de rumores. Ojalá pudiera decir que era una mosca en la pared en el apartamento de Tiffany, pero no necesitaba serlo. Vivimos en un mundo conectado, y las noticias viajan rápido en los suburbios. Además, Mark, en su infinita estupidez y arrogancia, aún no me había eliminado de la cuenta compartida de la familia en Uber Eats. Observé el declive de su paraíso a través de los recibos digitales. Era casi poético. Durante los 2 primeros días, intentó mantener la ilusión. Martes, de Sushi Bar. Total del pedido, $120. Miércoles, Prime Stackhouse Delivery. Total del pedido, $150. Estaba tratando de mostrarle a Tiffany que nada había cambiado, que seguía siendo el pez gordo. Pero yo sabía exactamente a cuánto efectivo tenía acceso. Había congelado la cuenta corriente conjunta la mañana después de que lo eché. Sus tarjetas de crédito personales estaban cerca de su límite por todos los regalos que le había comprado. Para el jueves, los pedidos cambiaron. Jueves, McDonald's. 2 Big Macs y un Happy Meal. Viernes, Taco Bell, $15. Sábado, ningún pedido. Luego recibí una llamada de una amiga en común, Sara, no mi abogada, otra Sara, que trabajaba en el mismo edificio corporativo donde Tiffany era becaria de marketing. Linda, susurró Sara al teléfono, claramente escondida en un cubículo del baño. No oíste esto de mí, pero Mark se ve terrible. Cuéntame más, dije, reclinándome en mi silla de la cocina, sorbiendo mi café matutino. Me sentía notablemente fresca. Había dormido 8 horas por primera vez en meses. Aparentemente, el apartamento de lujo de Tiffany es un estudio, se rió Sara. Las fotos del alquiler usaron una lente de gran angular. Es básicamente una caja de zapatos. Y Mark, bueno, ha estado usando los mismos 2 trajes toda la semana. Están arrugados. Parece que durmió con ellos puestos. Probablemente lo hizo, dije. O en el suelo. ¿Y Tiffany?, continuó Sara. Ha estado quejándose a todo el mundo en la sala de descanso en voz alta. Dijo que Mark ronca como un tren de carga y la mantiene despierta. Dijo que él espera que ella cocine la cena cuando llega a casa, y ella ni siquiera sabe cómo hervir un huevo. Le dijo a la recepcionista, no me apunté para ser ama de casa. Me reí a carcajadas. Fue una risa profunda y visceral que se sintió como una curación. Por supuesto que sí. Mark no había cocinado una comida, hecho una colada o recogido una toalla mojada en 15 años.
Esperaba una cena caliente en la mesa a las 6:30 de la tarde en punto. Esperaba sus camisas lavadas, almidonadas y colgadas en orden de color. Esperaba que una hada mágica de la casa manejara su vida. Tiffany no era un hada de la casa. Era una aspirante a influencer de alto mantenimiento que salía con Mark por el estilo de vida que pensaba que él tenía. Quería las cenas y los regalos, no los calcetines sucios y los ronquidos. Sara dijo que estaban discutiendo en el estacionamiento ayer, continuó la amiga. Una pelea a gritos. Algo sobre que él no tenía su coche. Ah, sí, sonreí, acariciando al perro. El contrato de arrendamiento del Mercedes está a mi nombre. Mi puntuación de crédito siempre fue mejor que la suya. Lo reporté como uso no autorizado a la compañía de arrendamiento el miércoles. Probablemente lo embargaron mientras él estaba en el trabajo. Eres despiadada, dijo Sara, sonando impresionada y un poco asustada. Apenas estoy comenzando, respondí. Esa noche, sonó mi teléfono. Era Mark. Lo dejé ir al buzón de voz. Llamó una y otra vez. Finalmente, contesté, poniéndolo en altavoz para que Jason pudiera escuchar, a petición suya. ¿Qué quieres, Mark? Linda, por favor. Su voz sonaba ronca. Sonaba exhausto. El tono suave y arrogante de hace una semana había desaparecido. No puedo vivir así. El apartamento es del tamaño de un armario. El aire acondicionado está roto y hace 26 grados aquí dentro. ¿Y el coche? ¿De verdad hiciste que remolcaran el coche? ¿En serio? Es mi coche, Mark. Lee el contrato de arrendamiento. No puedo tener conductores no autorizados operando mi vehículo. Cuestiones de responsabilidad. Ya entiendes. Tengo que tomar el autobús para ir a trabajar, se quejó. ¿Sabes lo humillante que es eso? Soy vicepresidente. No puedo llegar en autobús. Ex-vicepresidente, si no mejoras tus cifras de ventas, le recordé alegremente. ¿Cómo está Tiffany? ¿Está disfrutando del estilo de vida del transporte público? Ella está. Está estresada, murmuró. Dice que el apartamento es demasiado pequeño para 2 personas. Necesita su espacio. Mira, ¿puedo pasar a recoger más ropa? ¿Quizás comer algo decente? Los chicos me extrañan, ¿verdad? Miré a Jason. Sacudió la cabeza vigorosamente e hizo un gesto de arcada, pasándose el dedo por la garganta. Los chicos están bien, dije. De hecho, estamos genial. Y no puedes pasar. Querías una nueva vida, Mark. Querías a la mujer más joven y la emoción. Ahora la tienes. Disfruta del autobús. Disfruta del apartamento estudio. Disfruta de la vitalidad. Linda, me muero de hambre, susurró, y por un segundo, sonó como un niño patético. Ella no cocina. Pidió pizza 3 noches seguidas. La acidez me está matando. Bienvenido a la igualdad, dije. Mejor aprende a usar un microondas. O quizás Tiffany pueda cocinarte algo de esa pasión de la que hablabas. Colgué. Mark estaba empezando a darse cuenta de que el césped no era más verde al otro lado. Solo era césped artificial pintado sobre un tanque séptico. Pero aún no había tocado fondo. Ni de lejos. Porque mientras él se preocupaba por su ropa y su viaje al trabajo, yo estaba preparando el golpe real. Tenía una reunión programada con mi abogada a la mañana siguiente. Mark estaba a punto de descubrir que romper no se trataba solo de dormir en camas diferentes. Se trataba de dividir el botín de guerra. Y luego había un nuevo rumor que comenzaba a circular. Un rumor que Tiffany había iniciado. Algo sobre un bebé. Mark estaba desesperado. Tiffany era codiciosa. Y las cosas estaban a punto de ponerse muy complicadas. La mañana de nuestra primera reunión de mediación legal, el cielo estaba de un morado amoratado, amenazando con una tormenta que nunca llegó a desatarse. Se sentía apropiado. Me senté en la sala de conferencias del bufete de Sara, una oficina elegante con paredes de cristal que olía a brillantador de limón y horas facturables. Sara, mi abogada, era un tiburón con blusa de seda.
Había revisado los archivos que descargué, la carpeta de pruebas, y su único comentario había sido un silbido bajo e impresionado. Está acabado, Linda, había dicho. Pero espera que se revuelva. Los narcisistas no se rinden en silencio. Mark llegó 10 minutos tarde. Entró con un abogado que parecía anunciarse en la parte trasera de un banco de autobús. Mark llevaba uno de sus trajes más viejos, arrugado en los codos, y parecía cansado. Tenía los ojos inyectados en sangre y un tic nervioso en la mandíbula que no había visto desde la recesión de 2008. No me miró. Se sentó, abrió una carpeta de aspecto frenético y dejó que su abogado hablara. Mi cliente, comenzó el abogado, su voz nasal e irritante, busca una división del 50 al 50 de todos los bienes conyugales, incluida la casa conyugal. Además, dado que el señor Reynolds está experimentando actualmente una inestabilidad de vivienda temporal, solicita manutención conyugal hasta que su situación de vida se estabilice. Casi me ahogo con mi agua. ¿Manutención conyugal de mí? ¿La mujer cuya herencia había saqueado? Sara no parpadeó. El señor Reynolds está actualmente empleado como vicepresidente. La señora Reynolds ha sido ama de casa durante 15 años. ¿En qué universo le debe ella manutención? En un universo donde ella tiene un considerable fondo fiduciario de herencia y él tiene gastos, dijo el abogado de Mark. Mark finalmente me miró. Había un brillo desesperado y malicioso en sus ojos. Sabemos sobre el fondo fiduciario, Linda. Sé que tus padres te dejaron más de lo que pusiste en la empresa. Quiero la mitad. Es propiedad conyugal, bienes mancomunados. No son mancomunados, intervino Sara bruscamente. Está en un fideicomiso separado. Pero hablemos de lo que sí es mancomunado. Hablemos de los $100.000 que faltan de las cuentas de custodia de los niños. Deslizó un trozo de papel sobre la mesa. Era una hoja de cálculo que yo había creado, codificada por colores y terriblemente precisa. Mostraba cada transferencia a Tiffany Miller y a proveedores de lujo. Mark palideció. Agarró el papel, sus manos temblando. ¿Esto? Esto es una invasión de la privacidad, balbuceó. Ella hackeó mis cuentas. Ella accedió a cuentas conjuntas y a cuentas donde es tutora, corrigió Sara. Y en el estado de Illinois, la disipación de bienes conyugales para una aventura extramatrimonial es un delito grave. No solo estamos hablando de divorcio, Mark. Estamos hablando de posibles cargos de fraude si no cooperas. Pensé que eso lo terminaría. Pensé que se rendiría, pero subestimé la influencia de Tiffany sobre él. O quizás subestimé lo bajo que estaba dispuesto a caer. Mark se inclinó hacia adelante, una mueca de desprecio reemplazando su miedo. ¿Quieres jugar duro, Linda? Bien. Hablemos de la custodia. Hablemos del ambiente en casa. Mi madre me dice que has estado inestable, deprimida, bebiendo. Eso es mentira, dije, mi voz gélida. ¿Lo es? Y hay una cosa más, dijo Mark, soltando la bomba que claramente había estado guardando. Tiffany está embarazada. La habitación se quedó en silencio. El aire abandonó mis pulmones como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Así es, dijo Mark, viendo la conmoción en mi rostro. Está esperando un hijo mío, un hermano para Jason y Tyler. Y los tribunales ven con muy buenos ojos a los padres que necesitan mantener a un recién nacido. Si intentas destruirme financieramente, le estás quitando la comida de la boca a un bebé inocente. ¿Realmente quieres ser ese monstruo, Linda? Lo miré fijamente. ¿Un bebé? Había destruido nuestra familia, robado el dinero de la universidad de nuestros hijos y ahora estaba comenzando una nueva familia con la mujer que lo ayudó a hacerlo. Y estaba usando a ese niño no nacido como un escudo humano para extorsionarme dinero. Sentí una oleada de náuseas, pero la contuve. Miré a Sara. Me hizo un sutil asentimiento. No reacciones. No le des la satisfacción. Requeriremos una prueba de paternidad y registros médicos, dijo Sara con calma. Hasta entonces, salgan de nuestra oficina. Mark se levantó, abotonándose la chaqueta con dedos temblorosos. Ya verás. Mamá ya está tejiendo patucos. Vas a perder, Linda.
Eres historia pasada. Tiffany es el futuro. Salió. Me quedé sentada durante mucho tiempo mirando el grano de la mesa de madera. Es verdad, susurré. Puede quitarme la casa por un nuevo bebé. Complica las cosas, admitió Sara, su rostro sombrío. A los jueces no les gusta dejar a los recién nacidos sin hogar. Si realmente está embarazada y si él alega pobreza, podríamos tener una batalla entre manos. Conduje a casa aturdida. Mi mente corría. Embarazada. Tiffany estaba embarazada. Se sentía como el último clavo en el ataúd. Pero entonces mi cerebro de contadora se activó. Espera. Recordé los extractos de la tarjeta de crédito. Recordé los cargos de hace 3 semanas. Había un cargo en un restaurante de sushi de alta gama, pescado crudo. Y la semana anterior, un cargo en un bar de vinos, 2 botellas de Cabernet. Y los cargos de la farmacia, no por vitaminas prenatales, por crema de retinol, algo que se les dice estrictamente a las mujeres embarazadas que eviten. Agarré el volante. Algo no cuadraba. Mark dijo que estaba embarazada. Su madre estaba tejiendo patucos. Pero Tiffany estaba comiendo sashimi y bebiendo tintos potentes. Ya no era solo una esposa despechada. Era una auditora, y olía una discrepancia en los libros. El embarazo era la variable que no encajaba en la ecuación. Si Tiffany estaba embarazada, estaba asumiendo un riesgo enorme con sus elecciones de estilo de vida. ¿O estaba mintiendo? Pasé las 2 noches siguientes haciendo lo que mejor sé hacer, investigar. Mark me había bloqueado en las redes sociales, y el perfil de Tiffany ahora era privado, probablemente por consejo de Mark después de que Jason viera las fotos. Pero Internet está escrito con tinta, no con lápiz. Nada está verdaderamente oculto. Creé una cuenta falsa en Instagram. Usé una foto de archivo de un paisaje y la llamé Chicago Foodie 999. Luego empecé a buscar. No busqué a Tiffany Miller directamente. Busqué a sus amigas. Recordé una foto que Jason me había mostrado antes, una foto grupal de Tiffany con otras 2 chicas en un brunch. Una de ellas estaba etiquetada como Jessica-Styles-Chicago. Fui al perfil de Jessica. Era público, y allí en sus historias de hace 24 horas había un vídeo. Era un boomerang de copas chocando. Pie de foto, noche de chicas. @Tiffany_M arrasando con los chupitos de tequila. Pausé el vídeo y hice zoom. Allí estaba Tiffany con un vestido negro ajustado, tomándose un chupito de tequila con sal y limón. Las mujeres embarazadas no toman chupitos de tequila. Así que, el embarazo era una mentira, una jugada de presión, una forma de hacerme sentir culpable para llegar a un acuerdo y poner a la madre de Mark de su lado. Era despreciable, pero también era un error táctico porque ahora sabía que estaban cometiendo perjurio. Pero seguí investigando. ¿Por qué mentiría? ¿Era solo por el dinero de Mark? Pero Mark ya no tenía dinero. Lo había congelado. Tenía que saber que estaba arruinado. ¿Por qué quedarse? A menos que Mark no fuera su único plan. Volví a Google. Busqué Tiffany Miller Chicago Marketing. Encontré su LinkedIn. Estaba pulido, impresionante. Pero luego vi una recomendación de hace un año. Tiffany es una profesional dedicada. Robert Vance, director ejecutivo de Vance Logistics. Vance Logistics. Eso sonaba familiar. Era un competidor de la firma de Mark, pero mucho, mucho más grande, un verdadero imperio. Hice clic en el perfil de Robert Vance. Era guapo, mayor, quizás a principios de los 50, distinguido, pelo plateado, ojos amables. Parecía el tipo de hombre que Mark desesperadamente quería ser pero nunca logró del todo. Fui a Facebook. Busqué Robert Vance. Su perfil estaba bloqueado, pero su foto de portada era pública. Era una foto de él y una mujer en un barco en el lago Michigan. Estaban sonriendo, el viento en su cabello. La mujer llevaba un sombrero de ala ancha y gafas de sol, pero reconocí esa barbilla. Reconocí esa sonrisa. Era Tiffany. Mi corazón se detuvo. Miré la pantalla. ¿Estaban saliendo?
¿Estaba ella engañando a Mark con este tal Robert? Hice zoom en la foto. Miré la mano izquierda de Tiffany descansando sobre el pecho de Robert. Había un anillo, un enorme anillo de diamantes en forma de pera, y una alianza de boda. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Abrí una nueva pestaña y busqué Robert Vance licencia de matrimonio condado de Cook. Nada. Intenté Robert Vance anuncio de matrimonio, y allí estaba. Un pequeño fragmento en una columna de Sociedad de hace 3 años. El magnate tecnológico Robert Vance se casa con Tiffany Miller en una ceremonia privada en la Toscana. Estaban casados. Tiffany no era la novia de Mark. No era su amante. Era una mujer casada. Era la esposa de Robert Vance. Mi cerebro giraba, tratando de unir las piezas. Estaba casada con un director ejecutivo multimillonario. Entonces, ¿por qué estaba con Mark? Mark era un pez pequeño comparado con Robert. Entonces me di cuenta. Mark era el amante. Mark era el juguete. Mark era a quien ella acudía por la emoción, por el impulso al ego, mientras su esposo estaba ocupado dirigiendo una corporación. Y estaba usando el dinero de Mark, el dinero de mis hijos, para financiar un apartamento secreto donde podía encontrarse con él sin que su esposo se enterara. El Tiffany Luxury Apartment no era su hogar. Era su nido de amor, su escondite. ¿Y el embarazo? Si le decía a Mark que estaba embarazada, lo estaba atrapando. Pero, ¿lo sabía Robert? Miré la foto de Robert de nuevo. Parecía amable. Parecía feliz. Parecía completamente ajeno. Me di cuenta entonces de que no era la única víctima en esta historia. Había otra persona siendo engañada. Un hombre que probablemente pensaba que su matrimonio era perfecto, al igual que yo. Me recliné en mi silla, el brillo del portátil iluminando la habitación oscura. Un plan comenzó a formarse en mi mente. Era peligroso. Era audaz. Y iba a requerir que saliera de mi zona de confort y volara toda esta farsa por los aires. Necesitaba conocer a Robert Vance. Localicé a Robert a la antigua. Llamé a su asistente ejecutiva en Vance Logistics y afirmé que era una contadora forense realizando una auditoría de rutina a un socio proveedor, lo cual no era del todo mentira, en espíritu. Pedí 15 minutos de su tiempo para discutir una discrepancia delicada que involucraba a un asociado mutuo. Aceptó reunirse conmigo en una cafetería cerca de su oficina en el Loop. Terreno neutral. Cuando entré, lo reconocí de inmediato. Se veía aún mejor en persona que en las fotos. Tenía presencia, tranquilo, autoritario, pero con ojos cansados. Se levantó cuando me vio, abotonándose la chaqueta del traje. Un caballero. Señora Reynolds, preguntó, extendiendo una mano. Soy Robert Vance. Mi asistente dijo que esto era urgente. Lo es, dije, estrechando su mano. Por favor, siéntese, y llámeme Linda. Pedimos cafés. Esperé hasta que la camarera se fuera antes de sacar mi sobremanila. Me estaba volviendo muy buena llevando estos sobres. Señor Vance, Robert, comencé, mi voz firme. No sé cómo decir esto con delicadeza, así que simplemente lo diré. Creo que nuestros cónyuges se conocen muy bien. Robert parpadeó. Tomó un sorbo de su café solo, su expresión inalterada. Lo siento, no le sigo. Mi esposo, Mark Reynolds, me dejó hace 2 semanas por una mujer llamada Tiffany Miller. Una mujer que él afirma que es su novia. Una mujer que él afirma que está embarazada de su hijo. Robert dejó su taza. La cerámica tintineó ruidosamente contra el platillo. El nombre de mi esposa es Tiffany Vance. Su apellido de soltera era Miller. Sí, dije. Y creo que está viviendo una doble vida. Deslicé las fotos sobre la mesa, las capturas de pantalla de Instagram antes de que se volviera privada, los recibos del apartamento, las fotos que Jason había tomado. Robert las recogió. Sus manos eran grandes y firmes, pero mientras hojeaba las imágenes de Mark y Tiffany besándose, Mark y Tiffany en el apartamento, Mark comprándole joyas, su rostro se volvió gris. Era del color de la ceniza vieja. Se quedó mirando una foto de Tiffany usando el colgante que Mark había comprado con el dinero del cumpleaños de Tyler.
Me dijo que su abuela se lo dio, susurró Robert. Su voz era hueca. Dijo que era una reliquia familiar. Mi esposo lo compró hace 3 semanas, dije suavemente, con dinero robado del fondo universitario de mi hijo. Robert cerró los ojos. Tomó una respiración profunda y entrecortada. Viajo, dijo en voz baja. Viajo 3 semanas al mes. Asia, Europa. Dijo que se sentía sola. Dijo que necesitaba un espacio de estudio para sus proyectos de arte. Yo pago el alquiler de un estudio en la ciudad. Esto no es un estudio de arte, Robert, dije. Es donde se encuentra con Mark. Me miró, el dolor grabando profundas líneas alrededor de su boca. ¿Está embarazada? Eso es lo que dice Mark. Lo está usando para chantajearme en nuestro divorcio. Robert soltó una risa corta y amarga. Fue un sonido aterrador. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque, Robert se inclinó, sus ojos duros como el pedernal, me hice una vasectomía hace 5 años, antes de conocerla. Ella lo sabe. Si está embarazada, no es mío. Pero honestamente, no creo que esté embarazada en absoluto. Creo que está jugando un juego. Está bebiendo tequila, agregué. Vi el vídeo. Robert asintió lentamente. No estaba llorando. Había superado las lágrimas. Estaba en la zona de la furia fría y calculada, la misma zona en la que yo había estado viviendo durante semanas. Miró la evidencia de nuevo. «Mark, ¿sabe que ella está casada?», preguntó Robert. No lo creo. Él piensa que es una exitosa ejecutiva de marketing que está locamente enamorada de él. Él piensa que es su salvador. ¿Salvador?, se burló Robert. Gasta $20,000 al mes de mis tarjetas de crédito. Conduce un Porsche que yo pagué. Si me deja por él, se va sin nada. Tenemos un acuerdo prenupcial. Uno blindado. La infidelidad anula su manutención conyugal. Me miró. ¿Por qué me cuenta esto, Linda? Podría haberlo usado simplemente en su tribunal de divorcio. Porque, dije, Mark está destruyendo a mi familia. Ha humillado a mis hijos, y Tiffany lo está ayudando a hacerlo. Quiero justicia. Pero no puedo acabar con Tiffany sola. Es su esposa. No por mucho tiempo, dijo Robert. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una tarjeta de visita. Me la entregó. Luego me miró a los ojos. Mark trabaja para Logistics Prime, ¿correcto? Sí. Tienen su picnic anual de la empresa este sábado en los terrenos junto al lago. Asentí. Mark me rogó que fuera. Necesita desempeñar el papel de familia feliz para conseguir un ascenso. Piensa que si lo ascienden, podrá pagarme. Robert sonrió. No fue una sonrisa agradable. Fue la sonrisa de un depredador. Linda, dijo, creo que deberías ir a ese picnic. Creo que deberías llevar tu mejor vestido. Y creo que deberías decirle a Mark que estás dispuesta a discutir un acuerdo. ¿Y qué harás tú? Soy un accionista importante en Logistics Prime, reveló Robert. Conozco al director ejecutivo personalmente. Creo que es hora de que visite el picnic de la empresa. Tengo algunos asuntos que discutir con mi esposa. Nos sentamos allí durante otra hora, conspirando. 2 cónyuges traicionados, bebiendo café tibio, diseñando la destrucción de las personas que nos hicieron daño. No era solo venganza. Era una operación táctica. Cuando nos dimos la mano fuera de la cafetería, sentí una oleada de poder. Ya no estaba sola. Tenía un tanque, y nos dirigíamos a la batalla el sábado. Al día siguiente, Mark me llamó. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Necesitaba sonar rota. Necesitaba sonar derrotada. Hola, respondí, manteniendo mi voz pequeña y vacilante. Linda, dijo Mark. Sonaba enérgico, profesional. Me alegro de que hayas contestado. Mira, sobre la mediación. Las cosas se pusieron tensas. Quizás podamos encontrar un punto intermedio. No lo sé, Mark, suspiré. El embarazo,
es mucho para procesar. Si realmente vas a tener un bebé. Lo voy a tener, mintió suavemente. Y por eso necesito este ascenso, Linda. El puesto de vicepresidente senior se abre el próximo mes. Si lo consigo, mi salario se duplica. Eso significa más pensión alimenticia para ti, más dinero para los chicos. Todos ganan. ¿Qué quieres que haga? El picnic de la empresa es este sábado, dijo. El director ejecutivo, el señor Henderson, le da mucha importancia a los valores familiares. Espera vernos allí juntos. Felices. Si vienes, si juegas el papel de la esposa comprensiva solo una vez más, te cederé la casa. Aceptaré tus términos sobre la custodia. Solo necesito este ascenso para poder permitirme el nuevo bebé. Estaba usando la casa como zanahoria. Pensaba que yo estaba lo suficientemente desesperada como para morder el anzuelo. ¿Lo prometes?, pregunté. ¿Me darás la casa por escrito? Haré que mi abogado lo redacte el lunes por la mañana, prometió. Solo ven al picnic. Usa ese vestido azul que me gusta. Sonríe. Toma mi mano. ¿Puedes hacer eso? De acuerdo, susurré. Lo haré por los chicos. Buena chica, dijo. La condescendencia goteaba del teléfono. Sabía que entrarías en razón. Te recogeré a las 11. No, dije rápidamente. Conduciré yo misma. Yo. Tengo que hacer algunos recados antes. Te veré allí. Bien, solo no llegues tarde. Y Linda, preséntate bien. Nada de pantalones de chándal. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Buena chica. Me había llamado como a un perro, como a una mascota entrenada. El sábado por la mañana llegó con un sol abrasador. No usé el vestido azul que le gustaba a Mark. Ese vestido era para la esposa sumisa, la mujer que se desvanecía en el fondo. En cambio, fui a mi armario y saqué un vestido que había comprado hace 3 años pero que nunca usé porque Mark dijo que era demasiado agresivo. Era un vestido entallado de color rojo carmesí. Se ajustaba como una armadura. Lo combiné con mis tacones más altos. Pasé 1 hora en mi cabello, secándolo hasta formar ondas lisas y definidas. Me apliqué lápiz labial rojo, un tono llamado Victoria. Cuando bajé las escaleras, Jason silbó. Vaya, mamá, dijo, levantando la vista de su videojuego. Te ves peligrosa. Ese es el punto, dije, ajustándome los pendientes. Chicos, hoy se quedan en casa de la abuela. No Marta, mi madre, que vivía a 1 hora de distancia. No quiero que vean esto. ¿Ver qué?, preguntó Tyler. Justicia, dije. Conduje hasta los terrenos del picnic con las ventanillas bajadas, dejando que el viento desordenara un poco mi cabello. Quería parecer que llegaba de una vida vibrante y plena, no una mujer que había estado llorando en una almohada. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Robert. Mensaje, ETA 12:30. La caballería está en camino. Mantente fuerte. Aparqué el coche. Podía oler el carbón de las parrillas de la barbacoa y oír el murmullo de la conversación corporativa. Respiré hondo. Este era el momento. Mark quería un espectáculo. Le iba a dar un espectáculo, pero no iba a ser una comedia romántica. Iba a ser una tragedia, y él era el personaje principal. Caminé hacia la carpa de entrada. Vi a Mark de pie cerca de las neveras sosteniendo una cerveza, riendo con su jefe. Parecía confiado. Parecía feliz. No tenía idea de que en menos de 1 hora, todo su mundo iba a arder hasta los cimientos. El picnic anual de Logistics Prime se celebraba en un extenso parque junto al lago. Era el tipo de evento que gritaba diversión corporativa forzada. Había manteles a cuadros rojos y blancos, un castillo hinchable para los niños que parecía peligrosamente desinflado, y un DJ poniendo Celebration de Kool y de Ghana a un volumen que hacía imposible la conversación. Escaneé a la multitud. Era un mar de polos y pantalones caquis. Mark estaba de pie cerca de la carpa VIP, charlando con el señor Henderson, el director ejecutivo. Cuando Mark me vio, sus ojos se abrieron de par en par.
Se disculpó y se apresuró a acercarse, agarrando mi codo con demasiada fuerza. «Estás aquí», siseó, mirándome de arriba abajo. ¿Y llevas puesto rojo? Dijiste, preséntate bien, sonreí, apartando mi brazo. Pensé que el rojo era festivo. Destaca, refunfuñó. Se supone que debes pasar desapercibida. Como sea, solo sonríe. El señor Henderson está mirando. Nos acercamos al director ejecutivo. El señor Henderson era un hombre jovial con un bigote blanco y un apretón de manos firme. Linda, qué bueno verte, bramó. Mark me estaba contando sobre los nuevos planes de expansión. Este hombre es una máquina. Debes estar muy orgullosa. Oh, me sorprende cada día, dije, mi voz goteando un dulce veneno que solo yo podía saborear. Mark ciertamente está lleno de sorpresas. Eso es cierto, se rió Henderson. Estamos pensando en ascenderlo a vicepresidente senior. Aunque para eso necesita estabilidad en casa. Gran responsabilidad. Me alegro de ver que ustedes dos están sólidos. Oí algunos rumores sobre, bueno, momentos difíciles. Mark se puso rígido. ¿Solo rumores, señor? Linda y yo estamos mejor que nunca. ¿Verdad, cariño? Me rodeó la cintura con el brazo, sus dedos clavándose en mi costado. Me costó toda mi fuerza de voluntad no pisarle el pie. El matrimonio es un viaje, dije diplomáticamente. Mientras nos mezclábamos, la vi. Tiffany estaba allí. La audacia de ello me dejó sin aliento. No estaba de pie con Mark, obviamente. Estaba cerca del grupo de becarios, con un vestido de verano blanco y un sombrero de ala ancha, sosteniendo una copa de sangría. Parecía joven, guapa y completamente fuera de lugar. Captó la mirada de Mark e hizo un pequeño saludo. Mark palideció ligeramente y desvió la mirada rápidamente. ¿Por qué estaba aquí? ¿Había insistido en venir a ver a su hombre ser ascendido? ¿O Mark la había invitado también, lo suficientemente arrogante como para pensar que podía manejar a su esposa y a su amante en el mismo parque? Luego vi a Marta. Mi suegra estaba sentada en una mesa de picnic bajo un árbol, presidiendo una corte con otros parientes mayores. Me vio con mi vestido rojo y frunció el ceño, apretando los labios. Me acerqué. Hola, Marta. Linda, resopló. Ese vestido es un poco excesivo para una barbacoa, ¿no crees? Pareces una señal de alto. Quería asegurarme de que Mark pudiera encontrarme, dije. Tiffany está disfrutando de la fiesta. Marta dejó caer su tenedor. Silencio. Baja la voz. ¿Por qué está aquí? Mark la invitó, mentí. Quiere que su nueva familia vea su éxito. Es un tonto, murmuró Marta, pareciendo ansiosa. Pero al menos estás aquí. Estás haciendo lo correcto, Linda. Apodándolo. Por el bebé. Oh, sí, dije. El bebé. La humedad estaba aumentando. El olor a perritos calientes quemados llenaba el aire. Miré mi reloj, 12:25. Robert llegaría en 5 minutos. Necesitaba colocar a Mark en posición. Mark, dije, volviendo hacia él. El señor Henderson parece que va a empezar los discursos. ¿No deberíamos estar cerca del escenario? Sí, dijo Mark, secándose el sudor de la frente. Vamos, ponte a mi lado. Mírame con adoración. Nos movimos hacia el kiosco de madera que servía de escenario. Había un micrófono instalado. La música se apagó. El señor Henderson subió al micrófono, golpeándolo. Probando. 1, 2. De acuerdo, todos. Acérquense. La multitud se arremolinó. Tiffany se acercó más, de pie cerca del borde de la multitud, sonriendo a Mark. Mark se irguió, sacando pecho, listo para su coronación. Hemos tenido un gran año en Logistics Prime, comenzó Henderson. Beneficios récord, crecimiento récord, y eso es gracias a nuestro equipo de liderazgo. Miré hacia la entrada del estacionamiento. Un Escalade negro se detuvo, luego otro, y luego un coche de policía.
Mark no los vio. Estaba demasiado ocupado mirando al director ejecutivo. Quiero reconocer a alguien especial hoy, dijo Henderson, alguien que ha demostrado un impulso increíble. Las puertas del escalade se abrieron. Robert Vance salió. Llevaba un traje de color carbón, pareciendo un titán de la industria. Estaba flanqueado por 2 hombres de traje, abogados, y 2 oficiales de policía uniformados. Comenzaron a caminar por el césped hacia el kiosco. Sentí una descarga de electricidad recorrer mi cuerpo. La trampa estaba puesta. Mark, susurré. Alguien ha venido a verte. Ahora no, Linda, siseó. No, dije, dando un paso atrás, separándome de él. Creo que realmente necesitas mirar. Mark se giró. Vio a la policía. Vio a los abogados. Y luego vio a Robert. Frunció el ceño. ¿Quién es ese? Pero Tiffany también lo vio. Vi la sangre drenarse de su rostro. Dejó caer su copa de sangría. Se hizo añicos en el camino de hormigón, el vino tinto salpicando su vestido blanco como una herida de bala. Robert, susurró lo suficientemente alto como para que la gente a su alrededor lo oyera. Robert no se detuvo. Caminó directamente a través de la multitud que se abría, con los ojos fijos en el escenario. El señor Henderson dejó de hablar. ¿Robert? ¿Robert Vance? ¡Qué sorpresa! No sabía que vendrías. Robert subió los escalones del kiosco, tomó el micrófono de un confundido señor Henderson y miró a la multitud. Perdona la interrupción, Jim, dijo Robert, su voz retumbando por los altavoces. Pero hay un crimen en curso. Mark se congeló. Me miró a mí, luego a Robert, y luego a Tiffany. Las piezas comenzaban a encajar, pero demasiado lentamente. Crucé los brazos y sonreí. Era hora de los fuegos artificiales. El silencio que cayó sobre el parque fue absoluto. Hasta los pájaros parecían haber dejado de cantar. 300 empleados, sus cónyuges e hijos miraban fijamente el kiosco donde Robert Vance estaba de pie como un ángel vengador. Robert Vance era una leyenda en esta industria. Logistics Prime era un pez de tamaño mediano, Vance Logistics era el océano. Que él apareciera sin anunciarse era como si Zeus descendiera del Olimpo. El señor Henderson parecía desconcertado. ¿Un crimen? Robert, ¿de qué estás hablando? Robert dirigió su mirada a Mark. Mark se encogió, su bravuconería evaporándose como la niebla. Estoy aquí, dijo Robert, su voz tranquila pero proyectada con una precisión letal, para hablar de un empleado suyo, Mark Reynolds. Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Todos los ojos se clavaron en Mark. Parecía un ciervo deslumbrado por los faros, sudando profusamente en su traje barato. ¿Yo? Chilló Mark. Yo. No lo conozco. No, dijo Robert. Pero conoces a mi esposa. Robert señaló con un dedo a la multitud. Tiffany Vance, levántate, por favor. Tiffany intentaba esconderse detrás de una gran planta en maceta cerca de la cabina del DJ. Parecía que quería que la tierra se abriera y se la tragara. Tiffany, susurró Mark, mirándola. ¿Vance? Tiffany Miller es mi esposa, anunció Robert. Hemos estado casados durante 3 años, y durante los últimos 6 meses, ella ha estado financiando una vida secreta con el señor Reynolds usando mis tarjetas de crédito y los activos de mi empresa. Los murmullos se convirtieron en un rugido. La gente susurraba, señalaba. Vi a Marta agarrándose el pecho, su rostro volviéndose de un enfermizo tono gris. Pero eso no es todo, continuó Robert. En el proceso de investigar la infidelidad de mi esposa, descubrí algo que concierne a su empresa, Jim. Robert hizo una seña a uno de los abogados, quien se acercó y le entregó un grueso expediente al señor Henderson. El señor Reynolds no solo ha estado robando a su propia familia, dijo Robert, mirándome directamente por una fracción de segundo, un gesto de reconocimiento. Ha estado aprobando facturas fraudulentas. Ha estado canalizando dinero de Logistics Prime a una empresa fantasma llamada TM Consulting, Tiffany Miller Consulting, para pagar sus vacaciones, para pagar su apartamento. El señor Henderson abrió el expediente.
Su rostro pasó de confundido a furioso en 3 segundos. Miró las facturas. Miró a Mark. Mark, rugió Henderson. ¿Es esto cierto? ¿Firmaste estos pagos a proveedores? Fue un malentendido, tartamudeó Mark, levantando las manos. Puedo explicarlo. Fue una inversión, una consultoría de marketing. ¿Marketing?, se burló Robert en el micrófono. Mi esposa es una graduada en Historia del Arte desempleada. No sabe nada de marketing logístico. Luego Robert dio el golpe de gracia, el momento que habíamos planeado para la mentira del embarazo. Y finalmente, dijo Robert, mirando a Mark con pura lástima, oigo que hay un rumor de un bebé. Un niño milagroso que el señor Reynolds está esperando con mi esposa. Mark se enderezó ligeramente. Sí, está embarazada. Por eso necesitamos comprensión. Robert sacudió la cabeza lentamente. Metió la mano en el bolsillo y sacó un trozo de papel doblado. Lo sostuvo en alto. Este es un informe médico, dijo Robert. De mi urólogo, con fecha de hace 5 años. Me hice una vasectomía, una exitosa. Y Tiffany, bueno, tiene un DIU. Lo discutimos con su médico el año pasado. Hizo una pausa para causar efecto. No hay ningún bebé, Mark. Te engañó igual que tú engañaste a tu esposa. La multitud estalló. Risas, conmoción, abucheos. Mark se volvió hacia Tiffany. ¿Tú? ¿Mentiste? Pero los patucos, la guardería. Tiffany sollozaba ahora, el rímel corriendo por su cara. Necesitaba el dinero, Mark. Dijiste que eras rico. Dijiste que dejarías a tu vieja esposa y seríamos ricos. Estoy arruinado, le gritó Mark. Robe a mis hijos por ti. Y yo, dije, dando un paso adelante, mi voz cortando el caos incluso sin micrófono, soy la vieja esposa que te pilló. Me acerqué a Mark. Me miró, sus ojos suplicantes. Parecía pequeño. Parecía patético. Linda, susurró. Ayúdame, por favor. Me quedé allí con mi vestido rojo, el sol dándome en la cara, sintiendo el calor de 300 pares de ojos sobre mí. Este era el momento. El momento con el que había soñado cada vez que miraba las cuentas bancarias vacías de mis hijos. No susurré. Proyecté. ¿Ayudarte?, pregunté, mi voz resonando clara y fuerte. ¿Quieres que te ayude como te ayudé a construir esta carrera? ¿Cómo te ayudé a ocultar tu incompetencia durante 15 años? ¿Cómo te ayudé a criar a los hijos a los que les robaste? Metí la mano en mi bolso y saqué mi propio expediente, la contabilidad forense de nuestras finanzas familiares. Se lo estampé en el pecho. Él lo cogió a trompicones. He terminado de ayudarte, Mark. Estoy aquí para presenciar las consecuencias de tus actos. Me volví hacia el señor Henderson. Jim, dentro de ese expediente están los registros de transferencia de nuestras cuentas personales que muestran cómo movió el dinero robado. Coincide con las fechas de sus facturas de proveedores fantasma. Estaba haciendo doble juego, robándote a ti para pagarle a ella y robándonos a nosotros para pagarle a ella. El señor Henderson se puso morado. Estás despedido, Mark. Con efecto inmediato. Y ustedes, señaló a los oficiales de policía, sáquenlo de aquí antes de que presente cargos ahora mismo. Esperen, gritó Mark mientras los oficiales se acercaban. ¿Puedo arreglar esto? Linda, diles que podemos solucionarlo. La policía le agarró los brazos. Luchó, la chaqueta de su traje rasgándose en el hombro. Tiffany, y gritó Mark. Haz algo. Tiffany estaba ocupada tratando de huir, pero el equipo de seguridad de Robert le bloqueó el paso. Robert se paró sobre ella, con una mirada fría y distante. Recibirás noticias de mis abogados, Tiffany, dijo Robert. El acuerdo prenupcial se activa. No obtienes nada. ¿Y el Porsche? Está siendo remolcado mientras hablamos. Robert, cariño, por favor, gimió ella, agarrando su manga. Él la apartó como si fuera polvo. La escena era caótica. La música se había detenido. La gente filmaba con sus teléfonos.
Mark estaba siendo arrastrado hacia el estacionamiento esposado por el disturbio y el posible fraude. Tiffany lloraba en el césped. Marta se había desmayado sobre un plato de ensalada de patatas. Fue glorioso. Fue una sinfonía de destrucción. Y en medio de todo, sentí una profunda sensación de paz. Tomé una copa de champán de la bandeja de un camarero que pasaba. La levanté hacia Robert, quien asintió solemnemente desde el escenario. En este preciso momento, mientras Mark era metido en la parte trasera de un coche patrulla y Tiffany se daba cuenta de que sus días de cazafortunas habían terminado, todo el parque se quedó en silencio, observando la caída del rey arrogante. Si estás escuchando esto y sintiendo esa dulce sensación de justicia, por favor hazme un gran favor. Dale al botón de me gusta y comenta el número 1 abajo. Hazme saber que estás conmigo, que crees que los mentirosos deben recibir lo que merecen. Tu apoyo es el combustible que me mantiene en marcha. Comenta 1 si estás en el equipo de Linda. Ahora, déjame contarte lo que pasó cuando el polvo finalmente se asentó. El picnic terminó abruptamente después de eso. Es difícil comer hamburguesas después de ver a tu vicepresidente ser arrestado y a su amante ser desheredada por su marido magnate. Observé desde el estacionamiento cómo el coche de policía se alejaba con Mark en el asiento trasero. Presionaba su cara contra el cristal, mirándome. No saludé. Solo me ajusté las gafas de sol. Robert se acercó a mí. Parecía cansado pero aliviado. ¿Estás bien, Linda?, preguntó. Estoy mejor que bien, Robert, dije. Me siento ligera. Mis abogados se pondrán en contacto con el señor Henderson, dijo Robert. Nos aseguraremos de que la empresa no presente cargos penales si Mark acepta la restitución inmediata. No quiero un juicio largo. Solo quiero que quede arruinado. No tiene el dinero para la restitución, señalé. No, sonrió Robert sombríamente. Pero tiene un 401k y tiene opciones sobre acciones. Embargaremos todo. Tendrá suerte si puede permitirse un billete de autobús para salir de la ciudad. Miré a Tiffany. Estaba sentada en el bordillo, descalza. Se le había roto un tacón. Intentaba llamar a alguien, probablemente a sus padres. Robert ya había cancelado su plan de teléfono. Pude verla mirando la pantalla con frustración mientras las llamadas fallaban. ¿Y ella?, pregunté. Estoy solicitando una anulación por fraude, dijo Robert. Mintió sobre su identidad, sus antecedentes, todo. Va a volver a Kansas o de donde sea que haya salido. Ya no es mi problema. Me subí a mi coche, el Mercedes alquilado de Mark, que había reclamado. Conduje a casa en silencio, pero mi mente estaba ruidosa de victoria. Cuando llegué a casa, la casa estaba tranquila. Los chicos todavía estaban en casa de mi madre. Entré en la cocina, la misma cocina donde Mark había golpeado los papeles del divorcio solo 2 semanas antes. Se sentía diferente ahora. Se sentía como mi casa. Me serví un vaso de té helado y me senté a la mesa. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Marta. Mensaje, ¿cómo pudiste? Lo humillaste. Arruinaste el nombre de la familia. Estoy en el hospital con palpitaciones. Escribí lentamente. Respuesta, Mark arruinó el nombre de la familia cuando se convirtió en un ladrón. Que te mejores pronto, Marta. Y no me pidas dinero para la factura. Luego bloqueé su número. 1 hora más tarde, mi abogada llamó. Linda, dijo Sara, sonando alegre. Acabo de recibir una llamada del abogado de Mark. Ha despedido a Mark como cliente. Aparentemente, el cheque de Mark rebotó. Me reí. Entonces, ¿quién lo representa? Un defensor público, probablemente. O tendrá que representarse a sí mismo. De cualquier manera, está desesperado. Quiere llegar a un acuerdo. Está dispuesto a darte todo, la custodia exclusiva, la casa, los bienes restantes, si solo convences a la empresa de que no lo envíen a la cárcel. Déjalo sudar una noche, dije. Lo pensaré mañana. Esa noche, dormí como un bebé. Sin ronquidos, sin mentiras, sin ansiedad.
Solo el silencio pacífico de una mujer que había sacado la basura. Los días siguientes fueron un torbellino de papeleo y logística, pero del bueno. Fui a la escuela a recoger a Jason y Tyler. Estaba nerviosa por contarles lo que pasó, pero las noticias viajan rápido. Jason se subió al coche, con una extraña expresión en su rostro. Mamá, ¿es verdad? ¿Papá fue arrestado en el picnic? ¿Quién te dijo eso? Está en TikTok, dijo Jason. Alguien lo filmó. Tiene como 1 millón de visitas. Marido director ejecutivo interrumpe picnic para exponer a esposa infiel y vicepresidente. Se me cayó el estómago. No había pensado en el aspecto viral. ¿Papá va a ir a la cárcel?, preguntó Tyler, su voz temblando. Me detuve a un lado de la carretera. Me di la vuelta para mirarlos. Papá está en problemas, dije honestamente. Infringió la ley. Tomó dinero que no era suyo. Pero el señor Vance, el hombre del vídeo, lo está arreglando. Así que, papá probablemente no irá a la cárcel por mucho tiempo. Sin embargo, tendrá que devolver cada centavo. Entonces, ¿ahora es pobre?, preguntó Tyler. Sí, cariño. Lo es. Bien, dijo Tyler, cruzando los brazos. Quizás pueda aprender a ahorrar dinero como nos enseñaste. Sonreí. Mis hijos eran resistentes. Estaban heridos, sí, pero veían la verdad. Vieron a su padre por lo que era, y me vieron a mí firme. Mark fue liberado bajo fianza la mañana siguiente, pagada vendiendo su reloj Rolex. Intentó venir a la casa. Lo vi en la cámara de seguridad. Parecía desaliñado. Llevaba un chándal. Tocó el timbre incesantemente. No abrí la puerta. Hablé por el intercomunicador. Vete, Mark. Linda, por favor, sollozó. No tengo a dónde ir. Tiffany me echó del estudio. Robert la desalojó, así que ella me echó a mí. Estoy durmiendo en mi coche. Espera, no tengo coche. Estoy durmiendo en un banco del parque. Eso suena incómodo, dije. Quizás deberías pedirle una habitación a tu madre. Mamá no me habla. Dice que la avergoncé en el club. Bueno, dije, las acciones tienen consecuencias. Tenemos una orden de alejamiento, Mark. Si no abandonas la propiedad en 2 minutos, volveré a llamar a la policía. Y esta vez, no será por fraude. Será por acoso. Miró a la cámara, su rostro una máscara de miseria. Extraño a los chicos. Extraño mi vida. Deberías haber pensado en eso antes de apostarlo todo por un par de pendientes de plumas rosas, dije. Apagué el intercomunicador. Lo vi alejarse, con los hombros caídos. Un hombre roto arrastrando los pies por la entrada que solía poseer. Era una tragedia, sí, pero era una tragedia que él escribió, dirigió y protagonizó. Yo solo fui la crítica que le dio una mala reseña. Mark no se rindió de inmediato. Los narcisistas nunca lo hacen. Una semana después, intentó emboscar a Jason en el entrenamiento de fútbol. Apareció en el campo pareciendo un vagabundo, tratando de darle a Jason una bolsa de caramelos. Fue extraño. El entrenador, que conocía la situación, lo interceptó. Tiene que irse, señor Reynolds, dijo el entrenador. Solo quiero ver a mi hijo, gritó Mark. Jason se acercó a la valla. No abrió la puerta. Miró a su padre a través de los eslabones de la cadena. Papá, dijo Jason con calma. Te estás avergonzando. Y me estás avergonzando a mí. Jason, soy tu padre. Construí esta familia. Mamá construyó esta familia, lo corrigió Jason. Tú solo pagabas la pizza a veces. Vete, papá. Busca ayuda. Consigue un trabajo. Entonces quizás podamos hablar. Jason le dio la espalda y volvió al campo. Mark se quedó allí, agarrando la valla, llorando. Fue el rechazo final, el que más importaba. Había perdido a su esposa, su trabajo, su dinero, y ahora el respeto de su primogénito. Ese fue el punto de quiebre. Mark dejó de luchar.
Llamó a Sara al día siguiente. Aceptó firmar todo. Aceptó el plan de pago completo. Aceptó visitas supervisadas únicamente, que los chicos rechazaron por ahora. Aceptó que me quedara con la casa, las cuentas de jubilación y la custodia total. Solo quería que terminara. Firmar los papeles finales fue anticlimático. No lo hicimos en un tribunal. Lo hicimos en la oficina de un notario. Mark parecía 10 años mayor. Firmó página tras página sin leerlas. Lo siento, Linda, dijo en voz baja cuando terminó. De verdad lo siento. Lo miré. Busqué en mi corazón la ira, pero solo encontré indiferencia. Sé que lo sientes, dije. Pero las disculpas no rellenan los fondos universitarios. Solo los cheques lo hacen. Estoy trabajando en un almacén, murmuró. Amazon, el turno de noche. Pagan bien. De acuerdo. Ya enviaré los cheques. Hazlo, dije. Salí de esa oficina como una mujer libre. El sol brillaba. El aire olía más dulce. Me subí a mi coche y revisé mi teléfono. Un mensaje de texto de Robert Vance. Mensaje, la audiencia fue bien. Solo quería que supieras que Tiffany se ha mudado oficialmente de vuelta a Nebraska, y me preguntaba si te gustaría ir a cenar para celebrar la libertad. Como amigos. Sonreí. Como amigos, respondí. Por ahora. Han pasado 6 meses desde el picnic. La vida se ve muy diferente ahora. La casa está en paz. Repintamos la cocina, no más recordatorios de Mark. Jason consiguió una beca parcial por sus notas, y logré reponer una buena parte del fondo universitario vendiendo la extensa colección de relojes antiguos y palos de golf de Mark, que, resultó, legalmente me pertenecían. Volví a trabajar, no como una auditora estresada, sino como consultora financiera para mujeres que atraviesan un divorcio. Las ayudo a encontrar los activos ocultos. Las ayudo a leer las declaraciones de impuestos. Las ayudo a encontrar su pintura de guerra. Es el trabajo más gratificante que he hecho. A Tyler le va genial. Ya no pregunta mucho por papá, pero cuando Mark llama para sus videollamadas supervisadas, Tyler habla con él. Es incómodo, pero es sanador. Mark es humilde ahora. Vive en un pequeño apartamento con 2 compañeros de piso, conduciendo un Honda de segunda mano. Parece humano. En cuanto a mí, soy feliz. Verdaderamente feliz. Aprendí que no era solo una ama de casa. No era solo un personaje secundario en la película de Mark. Era la directora de mi propia vida. Estoy saliendo de nuevo. Robert y yo cenamos todos los viernes. Lo tomamos con calma. Nos une nuestro trauma compartido, pero también reímos. Reímos mucho. Él me respeta. Me pide consejos sobre negocios. Me trata como a una igual. La semana pasada, estaba limpiando el cajón de los trastos, el mismo donde encontré el bolígrafo para firmar los papeles del divorcio. Encontré ese pendiente barato de plumas rosas. Lo miré y sonreí. No lo tiré. Lo puse en una pequeña caja en mi escritorio. Un recordatorio. Un recordatorio de que a veces lo peor que te pasa es en realidad lo mejor. Si Mark no me hubiera engañado, si no hubiera sido tan arrogante, todavía estaría dormida. Todavía sería la mujer que limpia la encimera, esperando permiso para vivir. Ahora, no espero permiso. Escribo mis propios cheques. Firmo mis propios papeles. Y nunca, jamás, me subestimo. Gracias por escuchar mi historia. No fue fácil de contar, pero espero que ayude a alguien ahí fuera. Espero que te ayude a revisar tus cuentas bancarias. Espero que te ayude a confiar en tu instinto. Y sobre todo, espero que te recuerde que eres más fuerte de lo que crees. Si disfrutaste de este viaje de justicia, por favor dale me gusta a este vídeo y suscríbete. Y recuerda comentar 1 si llegaste hasta el final. Ustedes son mi roca. Hasta la próxima, manténganse fuertes, manténganse alerta y guarden sus recibos. Al alejarnos del viaje de Linda, vemos una verdad poderosa que se extiende mucho más allá del drama de un matrimonio roto.
Su historia sirve como un profundo recordatorio de que la autoestima nunca se define por la validación de una pareja, sino por nuestra propia resiliencia e integridad. Ante la traición, el arma más potente no es la ira impulsiva, sino la resolución tranquila y calculada de reclamar la propia dignidad. Aprendemos que la independencia y el conocimiento financiero son una armadura que nadie debería desechar jamás y que defenderse a uno mismo es el acto supremo de amor propio. En última instancia, esta narrativa nos enseña que los finales más dolorosos a menudo crean el espacio necesario para magníficos nuevos comienzos. Esperamos que esto despierte un sentido de coraje en tu propia vida para establecer límites y exigir el respeto que mereces. Si encontraste valor en estas lecciones y crees en el poder de la resiliencia, por favor comparte tus pensamientos o simplemente comenta la palabra bien abajo. Gracias por escuchar, y hasta la próxima.